Hablamos del patrimonio histórico industrial, como aquellos restos, ¿no?, de la revolución industrial, de nuestra etapa contemporánea que comienza a principios y a mediados del siglo XIX y el cual pues se va desarrollando un sistema económico, mercantil, capitalista, de producción en serie de mercancías, con una organización del trabajo que requiere procesos diferenciales, habilidades, innovaciones técnicas y la aplicación de una mano de obra habilitada para utilizar esas máquinas y producir mercancías que luego se venden en lugares distintos y distantes. Dentro del patrimonio industrial y muy ligado al propio desarrollo de la revolución industrial, adquiere una particular importancia el patrimonio industrial minero, ¿no? Los restos y las huellas y las trazas del trabajo en el territorio de las actividades extractivas mineras, ya sea de la minería del oro, de la plata, del carbón, del níquel, del cobre, de esas materias primas que han sido y son imprescindibles para poner en marcha los procesos industriales de fabricación. Hay otra dimensión muy importante que es el patrimonio inmaterial, que tiene que ver con la historia oral, con rituales, etc. Hay que agregar que en el estudio del patrimonio industrial no solamente debemos reconocer aquello que ha sido instituido o declarado como tal oficialmente, sino lo que es importante para la gente, eso es patrimonio industrial. Desafortunadamente, cuando hablas del carbón, de la minería de aquí de Coahuila, la relación es implícita, en automático se te da con las tragedias, ¿verdad? Usualmente. Pero habiéndolo bien aquí con la minería, pues fue con la llegada del Ferrocarril Internacional Mexicano, cuando llegan aquí en 1883, en diciembre, y los mismos concesionarios Huntington del Ferrocarril Internacional les dan la concesión para iniciar la explotación del carbón en lo que hoy se conoce como San Felipe. De la noche a la mañana urgió traer mano de obra para las minas que iniciaron y así se trajeron pues de todos los lugares con vocación minera y hasta del mismo Oriente. Me dedicaba a la minería, fui carbonero en diferentes minas aquí en Villa de las Esperanzas. Yo comencé a la edad de 17 años trabajando como carbonero en el interior de la mina. Comenzamos a trabajar con pura pica y pala. Lo mejor para mí ya como minero fue cuando hubo cambio, que pasó de cooperativa a compañía, porque ya no fue igual el ritmo de trabajo que hacíamos antes, ¿verdad? Pura pica de músculo, porque ya posteriormente cambiamos con pistolas neumáticas y que ya fue muy diferente, ¿verdad? Ya era menos el sacrificio humano que hacía uno, ¿verdad?, para tumbar el carbón. Y entré a trabajar luego a la mina rancherías, carbónico, pues de raya, salarios muy bajos, 24 pesos con 64 centavos, era lo que ganaba. Pues después promoté al carbón, pero no duré mucho porque nos cambiaron. De la mina pues se acabó, o sea, nos la quitó el agua, porque aquí no había luz, no había nada. Había una planta para mover el abanico de la empresa, de la mina, y los de confianza. Y la clínica tenía luz para acá, a pura punta de mechón y lamparas. No había luz. Se empezó a batallar por la cercanía al río de San Felipe, se empezó a batallar y porque llega mucha agua y no tenían la tecnología para extraerla. Entonces, en el otro lado del río nace el Hondo.
El Hondo, que va a ser también una comunidad muy importante. El Hondo fue de la Coahuila Coal Company, que va a ser la más importante en el periodo porfirista. Y ahí pues va a ocurrir la mayor tragedia de aquellos entonces, que fue el 31 de enero de 1902, donde fallecen 141 mineros, más algunos desconocidos como fueron los orientales. Llegaron varios, unos se fueron a Esperanzas, que también ahí había varios señores los que vinieron en Esperanzas, y aquí, y parece que en Mosqui nada más se quedó uno. Ellos venían con lo de las minas de carbón, o sea que ya sabían que aquí en Coahuila había mucho trabajo en las minas de carbón. Y en realidad casi ellos no trabajaron en las minas, no trabajaron. Luego más bien se hicieron comerciantes. Pero pues el pueblo vivía del carbón, entonces pues ellos ya tomaron otro giro en vez del que pretendían, ¿verdad? Sí, pues yo soy descendiente de japonés, mi padre era japonés y llegó aquí, no sé en qué año sería, pero yo creo como en 1920 por ahí llegó. Me contaba que duraron 6 meses del trayecto del barco para llegar de Japón aquí a Manzanillo. Y luego él llegó y se vino y trabajó pues en varias cosas y trabajó aquí en las minas de carbón. Muchos japoneses y tuvieron mucha actividad como mineros y como comerciantes. Y entonces estas gentes pues ya traían experiencia, tanto los chinos como los japoneses. Aquí había muchos chinos también y muchos japoneses. Y otros se dedicaban al comercio. Aquí hubo muchas tiendas de japoneses grandes. Pero aquí vinieron pues principalmente al principio de las minas de carbón aquí, como pues gente que ya había trabajado en mina, ya más especializada en minas de carbón. Después viene el nacimiento de la minería acá en Las Esperanzas, como va a ser las conquistas. Luego se sigue promoviendo Aujita, Cloete, y va surgiendo a medida de que va premiando el carbón para la industria mexicana y para el ferrocarril. En 1911, en La Rosita, nace la primera organización minera de carácter nacional, que fue la Unión Minera Mexicana, que nace en 1911, en noviembre. Su creador, Juan Hernández García, que va a ser un aguerrido socialista o anarcosindicalista, mejor dicho, promotor de las ideas de los hermanos Flores Magón, y también que se va a unir con los batallones rojos que van a defender el movimiento constitucionalista. En aquel tiempo había 2 grupos o 2 sociedades, la Sociedad Mutualista y la Unión Minera Mexicana. La Unión Minera Mexicana esa fue la precursora del sindicato de mineros. Y los mutualistas, pues ahí se agrupaban contratistas y mucha gente, o todo lo que quería, ¿verdad? En la Unión Minera Mexicana, pues todos los jornaleros y todos los mineros que trabajaban en las minas. Después hubo un movimiento muy grande y muy triste, por supuesto, en 1950. Hubo una huelga, la huelga estalló el 16 de octubre de 1950. Estalló la huelga aquí en Cloete, en Nueva Rosita y todo. Y luego se fue creciendo el conflicto y pues decidieron que se fueron a México a pie. Se fueron a México y fueron los pobres mineros y pues no ganaron nada. Muchos perdieron su antigüedad. El aislamiento que había también, o como le llamamos la enclave que existían aquí, pues fueron muy propias, muy características de aquí.
la hermandad, el sindicalismo, el mutualismo, se vivió de diferente manera a otros centros mineros del país. Y aquí el permanente riesgo del carbón por el gas grisú, las permanentes tragedias de que cada año, de que cada 2 años se van manifestando, pues la sensibilidad, la hermandad, el coraje también, todo eso nos hace distintos. No, bueno, esas minas quite, hubo un incendio, más que no me acuerdo la fecha. Total de que esa mina, ahí duramos como 6 meses afuera, pero como nosotros éramos mecánicos, teníamos que estar bombeando con bombas donde estaba la lumbre por allá abajo en la mina, desde afuera hasta allá. Entonces ya se llegó a la conclusión de que nos terminaron todos. Aquí duré 8 años trabajando ahí en la mina. Y ya cuando fui a Cloete, el 47, de Cloete ya no salí. Ahí tenemos un equipo de béisbol. Ahí me planté. Ahí llegué a jugar en la Liga Norte de Cloete. Un equipo de Cloete. Aquí nomás llegamos a ser campeones en Cloete en 1952-53. Estaba Sabinas, Agujita, Cloete, Rosita y Palau. Nomás hasta ahí. Lo que es aquí, Esperanzas, lo que es la región tiene mucha afición en la cuestión del deporte, en la cuestión del béisbol, mucha afición. Ahorita nos encontramos en lo que es el campo deportivo sección 27, campo de béisbol, que es donde se reconcentra la gente pues a disfrutar del béisbol. Este campo deportivo, podría yo mencionarle que desde que tengo yo uso de razón, ¿verdad? Ya estaba. Aquí se enfrentaban Palau, Rosita, Piedras Negras, Musquis, en unas batallas muy fuertes, ¿verdad? En la cuestión del béisbol. Y hasta la fecha, aquí se concentran peloteros, o sea, equipos de Esperanzas, Minas de Barroterán, La Florida, Palau, Musquis y Rosita. Aquí, por ejemplo, te vas a Rosita y tiene vocación musical. Los mayores grupos y mejores han estado allá y hasta la fecha. Pues que los Strollers, que los Crazy King, que Juan Valle, o sea, hubo muchos grupos, ¿verdad? que están de allá. Y que ellos se venían para acá a organizar sus bailes y todo eso. Y son de hijos de mineros, todos, ¿sí? Porque el minero siempre ha sido el carbonero, como el miedo lo transforma en alegría. Cuando te metes a la mina, yo no creo que te vayas chiflando muy contento, no, traes tu miedo. Y entonces, ¿cómo lo expresas inversamente? Pues cantando. Hay grandes pintores, las esculturas. Si tú vas aquí a Sabinas, si vas a Nueva Rosita y vas a Musquis, ves que por donde quiera hay esculturas de minero. ¿Sí? Hay esculturas a la minería, hay murales a la minería.
Aunque, por ejemplo, tú dirás en Sabinas, oye, pues aquí no hubo tanta minería. No, pero de aquí está nuestro origen. El escudo de Sabinas lleva un fondo minero ahí en el escudo. O sea, el Rosita lleva la chimenea en su escudo. Culturalmente sí ha habido, la minería sí ha motivado a los cantantes, a los compositores, a los pintores, a los escultores, a los poetas, a los fotógrafos, Ese es un renglón que hay que rescatar. Hay mucho patrimonio en documental, en fotografía, que es necesario rescatarlo, porque ahí está mucho de la historia. Este edificio todo el tiempo lo consideramos, ¿verdad?, como una joya arquitectónica, ¿verdad? Este lo empezaron a construir en 1903 y terminado toda su estructura en 1905. Entonces, ya tiene desde 1905 a la fecha que podríamos decir que tendría 111 años. 111 años. La empresa, desde que se estableció aquí en 1899, se preocupó por ofrecer a sus habitantes, a las familias de los trabajadores y funcionarios, pues lugares de recreo. Y en 1904 se autorizó la creación o construcción del teatro donde estamos ahorita. Este teatro, su idea es hacerlo recinto cultural, pero convertido en museo. Por ejemplo, se está comenzando con la exhibición de fotografías, exhibición permanente, e ir trayendo, ya hay piezas que la gente ha donado. Hay piezas que han donado, entonces nada más terminando la remodelación se van a ubicar, ¿no? Esas piezas arqueológicas, líticas, etc. Incluso vestimenta y herramientas que usaba la gente. La cuenca carbonífera de Coahuila y muchas otras zonas de México, de América Latina, que han transitado hacia una suerte de desindustrialización por diferentes motivos, mantienen estos objetos y esta memoria colectiva relacionado con su patrimonio industrial. Es una tarea que tiene que seguir siendo abordada desde la historia, desde la antropología, la sociología, la arquitectura, por supuesto desde la arqueología, porque es necesario conservar, pero también entender cómo esto da sentido a la vida de las personas o a los descendientes de aquellos trabajadores. Aún en México no tenemos mucho por hacer, no tenemos una tradición de estudio de largo plazo del patrimonio industrial y menos aún tradición de conservación o de difusión. Y al perderse el patrimonio industrial también se pierde parte de la historia y el entendimiento de lo que dio sentido a la existencia a muchos sectores de la población. En este momento, en el patrimonio industrial minero en México, ha adquirido un nivel como prácticamente a escala internacional relativamente importante. Tenemos experiencias de conservación del patrimonio, de preservación y de su puesta en valor notables, como puede ser el área de Pachuca y Real del Monte, donde se han desarrollado determinados elementos de conservación del patrimonio en forma de museos o en forma incluso de productos y de receptivo turístico que llegan en este momento a muchísima gente y que han sensibilizado a la población de que puede ser necesario e importante conservar porque también genera un retorno a la comunidad, un retorno en el cual el pasado tiene una vocación de futuro y tiene una vocación también de creación de nueva riqueza y bienestar en la zona. Por lo tanto,
conforma parte del ADN del territorio, la actividad minera.